Buenas noches con todos. Bienvenidos a la conferencia Las múltiples capas de la mitología japonesa, a cargo del especialista en cultura y literatura japonesa, Carlos Viveros Torres. Carlos es licenciado en Letras Francesas por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y egresado de la maestría en Estudios de Asia y África con especialidad en Japón del Colmex. Entre octubre del 2019 y marzo del 2020, realizó una estancia de investigación en la Universidad de Tsukuba, con el apoyo del programa JASO Transpacífica. Ha sido coordinador de círculos de lectura y ponente en el Programa Universitario de Estudios de Asia y África de la Universidad Autónoma de México. Actualmente imparte cursos en línea de cultura y literatura japonesa con la Asociación Cultura y Literatura del Este de Asia. Muchas gracias, Carlos, por aceptar la invitación y acompañarnos esta noche. Antes de dejar el público contigo, les recuerdo a todos que pueden hacer sus comentarios o preguntas en la caja de comentarios de la transmisión del Facebook. Ahora sí, los dejo con Carlos. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia. Gracias a la invitación del Centro Cultural Peruano-Japonés para dar esta conferencia. Y bueno, sin más, comenzamos. Bueno, normalmente cuando se habla de mitología japonesa, es común reducir la discusión a los capítulos sobre la era de los dioses que aparecen en el registro de las cosas antiguas, o Kojiki, y de las crónicas de Japón, Nihon Shoki, producidos en el siglo VIII y conocidos en conjunto como mitos Kiki. El motivo es simple. Estos fueron los únicos que se recuperaron y fomentaron en la segunda mitad del siglo XIX para articular el sintoísmo japonés, perdón, el sintoísmo de Estado, o el sintoísmo nacional, Koka Shinto. Una doctrina utilizada para fortalecer la idea de la nación japonesa y la sumisión al gobierno, representado por la figura del emperador. Justamente en esos mitos podía encontrarse la narración del mandato de la diosa solar Amaterasu a su nieto Ninigi, de gobernar el archipiélago que había sido creado y poblado por los padres de esta deidad, de Amaterasu. En este sentido, establecía un equivalente al mandato divino de los monarcas cristianos de Europa o al destino manifiesto de los Estados Unidos de América, pero con un supuesto linaje inquebrantable de soberanos, ¿no? Que es también parte del mito relatado en estas obras. Sin embargo, antes de la revolución cultural de la era Meiji, existieron conjuntos míticos muy distintos entre sí, asociados a círculos sociales y centros cúlticos particulares. En varios de ellos, Amaterasu ni siquiera figuraba, o tenía un lugar secundario frente a otras divinidades de orígenes diversos. Es importante considerar que, de acuerdo con los documentos oficiales de la corte, como los libros de rituales de los santuarios imperiales, Koutai Jingu y Shikicho, del año 804, solo la casa imperial podía hacer donaciones a los santuarios de Ise, que eran los consagrados a Amaterasu, lo que excluía al resto de la población del culto directo a esta deidad. Los monjes de la escuela de los mantras, en japonés Shingon, que es el budismo tántrico japonés, que tuvieron bajo su control los rituales de sucesión y de entronización desde el siglo IX, se encargaron de expandir el culto solar imperial a través de su red de templos, pero lo hicieron fusionando a Amaterasu con otras deidades del universo tántrico, como el Buda universal Mahavairochana, o en japonés Dainichi, que la convertía en el principio último de la existencia, o el Deva Surya, en japonés Nitten, que la reducía a una guardiana de la doctrina budista. Por otra parte, durante la crisis política del siglo XIII, cuando la corte había perdido la mayor parte de sus fuentes de ingreso debido al gobierno militar de Kamakura, el santuario externo de Ise, o Geku, en el que residía la diosa agrícola Toyouke, para proveer el alimento divino de la diosa solar,
proclamó que su deidad no era una simple sirviente, como se relataba en los mitos Kiki, sino la deidad primigenia, que era el origen de todo. ¿No? Entonces, eh, normalmente asociamos a Amaterasu como la diosa principal de la mitología japonesa, y nos olvidamos de que justamente antes de la segunda mitad del siglo XIX, antes de la Revolución Cultural Meiji, existieron otra serie de deidades y de mitos en las que Amaterasu o no figuraba o era secundaria. Entonces, por ejemplo, deidades solares. Como les mencioné ahorita, en la escuela tántrica, la Shingon, se la asimiló a Amaterasu con otras de estas deidades del panteón tántrico, con la idea justamente de expandir el culto imperial solar, pero también el fortalecer, ¿no?, las pautas de esta escuela budista. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas de estas. Mencioné, por ejemplo, a Niten, que es un deva, es decir, una deidad de origen indio, que en el budismo tántrico sirve como guardiana, ¿no?, de los reinos que han adoptado el budismo, pero también de la doctrina como tal, ¿no? Entonces, muchas veces en los textos producidos, sobre todo en medios budistas japoneses, se refieren a Niten para hablar de Amaterasu, ¿no?, el ancestro de la casa imperial, o el dios, la deidad que reside en los santuarios de Ise. No tenemos, por ejemplo, aquí a Ichiji Kindrin Bucho, que es una manifestación también del Buda universal, de Dainichi Nyorai en japonés, y que justamente plantea a este principio solar como igual a el principio cósmico que da origen a todo lo que existe, ¿no? Entonces, en este sentido, Amaterasu, al ser sincretizada con estos Budas universales, cósmicos, justamente se le está dando una dimensión mucho más trascendental de la que tenía en los mitos Kiki, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, Aizen Myo, que también es una manifestación del Buda universal, solo que en este caso una manifestación furiosa, bélica, ¿no? Una como deidad guardiana que elimina los obstáculos y protege contra los enemigos del budismo. Se supone que, de acuerdo con los mitos que sucedieron a partir del siglo XIII, esta habría sido la deidad que habría intervenido directamente para proteger a Japón de las invasiones mongolas, ¿no? Una de sus flechas habría causado el tifón que diezmó a la flota mongola. Aquí tenemos, por ejemplo, a una representación del siglo XVII de Amaterasu. Simplemente que aquí le pongo la lectura en estilo chino, Tensho Daiji, porque tenemos testimonio de que así era como se la llamaba ya para esta época, porque pues los textos en los que aparecía su mito eran del siglo VIII, ya había pasado demasiado tiempo, era difícil saber cómo se leía correctamente ese texto, y pues el texto además estaba en chino, ¿no?, en chino clásico. Entonces, la forma de pronunciar el nombre ya se había convertido en Tensho Daiji. Sin embargo, representa a Amaterasu. Aquí podemos ver el espejo en su mano, que sería el objeto a través del cual se manifiesta y que le da a su nieto, ¿no?, a Ninigi, cuando les da este mandato de bajar a la tierra, al archipiélago japonés. Aquí vemos a otras deidades. Por ejemplo, aquí tenemos a Hachiman, que, de acuerdo con otras versiones, fue la deidad que protegió a Japón, ¿no?, contra la invasión mongola. Sin embargo, Hachiman también es visto como un avatar de Aizen Myo, ¿no?, la deidad que vimos anteriormente. Entonces, en realidad, decir un nombre u otro, en realidad se está refiriendo casi a la misma entidad, ¿no? Simplemente el nombre que elijamos o el nombre que encontremos en los textos
nos habla un poco de desde qué círculo social, desde qué lugar se está produciendo el discurso. Y aquí tenemos a otras deidades que igualmente están relacionadas con Amaterasu. Sin embargo, como estaba relatando entonces, también en el siglo XIII, la diosa Toyouke, que residía en el santuario externo de Ise, es promovida, ¿no?, a ser la deidad primigenia, es decir, aquella que emanó el principio de toda la existencia. Y en este sentido es equiparada con las deidades que aparecían en los mitos Kiki, ¿no? Por ejemplo, con Ame no Minakanushi, que aparecía mencionado como esta deidad que emana por generación espontánea del caos original y que desaparece, ¿no?, en Kojiki. Luego también es equiparada con el dios Kunito Kotachi, que aparecía en Nihon Shoki, las crónicas de Japón, y que ahí se nos decía que cuando el cielo y la tierra comenzaban a separarse, emanaba un carrizo, ¿no?, y de este carrizo surgía esta deidad. Entonces aquí el clan Watarai, que es quien controla este santuario externo de Ise, se encuentra en situaciones difíciles, ¿no?, porque la corte ya no tiene suficientes recursos para financiar el mantenimiento de los santuarios, justamente porque el gobierno militar de Kamakura les ha quitado ya demasiadas tierras, demasiadas fuentes de recursos, y por lo tanto necesitan encontrar nuevas maneras de financiarse. Entonces, lo que hacen justamente pues es hacer la promoción de estos textos en los que Toyouke aparece como una deidad de jerarquía superior, ¿no? Y por lo tanto, esa veda que existía, que solo permitía a la casa imperial hacer los donativos directos a estos santuarios, es, digamos, olvidada, dejada de lado, y el santuario empieza a recibir entonces recursos de benefactores de diversa índole, ¿no? Y es así que van a ser una escuela religiosa llamada la Vía de los Dioses del clan Watarai o Watarai Shinto, en el que los sacerdotes hereditarios del santuario, que son del clan Watarai, son quienes ahora transmiten la doctrina secreta de esta escuela religiosa, y con el tiempo esta va a ser subsumida por otras que van a aparecer después. Aunque la doctrina perdón, la mitología de esta escuela religiosa parte de los mitos Kiki, su doctrina era muy distinta, porque incorporaba nociones del taoísmo y del budismo tántrico. Tenía como misión buscar la comunión con la deidad, y eso la hacía bastante distinto de los ritos propiciatorios, que eran prácticamente lo que se realizaba antes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo una escuela desarrolló sus propios mitos y prácticas en contextos determinados. Tanto la escuela Watarai de Shinto como la escuela Shingon, ¿no?, budista tántrica, que promocionan diferentes versiones de los mitos, y en este caso ambos giran todavía en torno a la base mitológica de los mitos Kiki. Todavía Amaterasu sigue apareciendo, todavía las mismas deidades, ¿no? Simplemente se está promocionando a otras frente a las que estaban antes, se está haciendo este sincretismo entre budas, bodhisattvas y dioses, etc., ¿no? Sin embargo, además de estos casos, hubo otros, y se dio una gran diversidad de escuelas, tanto shintoístas como budistas, del yin y del yang, o sincréticas, ¿no?, a lo largo de la historia japonesa, con sus propias mitologías
Y además de eso, claro, hubo tradiciones populares de las cuales queda muy poco registro. Es decir, había todo un panorama de mitos y de conjuntos míticos muy variado antes de la segunda mitad del siglo XIX. Una síntesis de esta diversidad mítica la podemos ver en este conjunto de deidades llamado los siete dioses de la buena fortuna, Chichi-Fukuji, que justamente combina a deidades de diversos orígenes. Y este conjunto sigue siendo popular hasta cierto grado en la actualidad, ¿no? Sobre todo en las celebraciones en torno al Año Nuevo. Tres de estas deidades, Benzaiten, Bishamonten y Taikokuten, eh, son de origen indio. En sus nombres, que terminan en ten, ese ten, digamos, es la traducción a caracteres chinos de Deva, la palabra india para hablar de los dioses que habitan los cielos, los dioses principales del panteón védico y después también hinduista, ¿no? Y bueno, por ejemplo, Benzaiten es Sarasvati, Taikokuten es Mahakala, Bishamonten es Vairravana. Sin embargo, han sido completamente asimilados a Japón, ¿no? Y características distintas a las que tenían en sus orígenes son ahora las que tienen mayor importancia y las que los convierten en deidades relacionadas con la buena fortuna, ¿no? También tenemos tres deidades de origen chino, Fukurokuji, Hote y Yurojin. Como pueden ver, en todos estos nombres terminan en Jin, que justamente significa deidad o espíritu, y que es el mismo carácter que Kami, que para escribir Kami en japonés. La otra tercera deidad, Hote, no tiene esa terminación, justamente porque esta es una deidad todavía más complicada. Mientras las anteriores justamente provienen de la cosmología taoísta y están relacionadas con la longevidad, la buena salud y también con la estrella polar. Jote se supone que fue un monje del budismo Zen, o Chan en China, que llegó a ser considerado como un avatar, una manifestación presente del Buda futuro, de Maitreya. Entonces, con el tiempo también su aspecto jovial, jocoso, fue asimilado en el taoísmo y después en Japón, pues ya tenía todo este bagaje encima. Y finalmente tenemos solo una deidad, eh, digamos que podría considerarse completamente nativa, que es Ebisu, ¿no? Identificado muchas veces con Hiruko, el, como el hijo sanguijuela que aparece al principio de los mitos Kiki, ¿no? Se supone que Izanagi e Izanami, que son la pareja de dioses que descubre la reproducción sexual y que genera el archipiélago japonés y lo puebla con diversas deidades, en un primer momento realizan de forma inadecuada el ritual eh, de apareamiento, ¿no? Entonces, por eso el hijo que tienen de esa concepción nace deforme, ¿no? Y es esta deidad que dejan a la deriva sobre una lancha, ¿no? Entonces se supone que Ebisu es justamente esa deidad que ahora se identifica con los pescadores y la abundancia que procede del mar, y también con trabajo artesanal. Entonces vemos que este conjunto de deidades justamente nos está mostrando, ¿no?, la diversidad de mitologías, de cultos que existían en Japón.
¿no? Incluso las categorías, como por ejemplo Kami, Deva, etcétera, empiezan aquí a perder significado porque están puestas al mismo nivel, ¿no? Justamente está Benzaiten junto a Ebisu, junto a Jote. Entonces, finalmente, todos están al mismo nivel, todos son deidades propiciatorias de la buena fortuna en diferentes aspectos, ¿no? Pero vamos ahora a ver de dónde proviene todo, todas estas múltiples capas, ¿no?, que se mencionan en el título de la conferencia. Y para ello vamos a regresar atrás en la historia de Japón. Estoy teniendo un problema ahorita con la presentación, pero justamente eh, vemos, ¿no?, esta diversidad de mitos que se puede ver reflejada en este conjunto de deidades. Vemos que hay diferentes escuelas que tienen diferentes doctrinas muy específicas que nos hablan de mitos muy variados, ¿no? Entonces, ¿de dónde proviene esa diversidad de mitos? Pues justamente tiene que ver con la forma en la que fueron surgiendo. En, en los últimos siglos, al final del primer milenio antes de la era común, es decir, entre 400 antes de nuestra era y el 300 antes, más o menos, empezaron una serie de migraciones al archipiélago japonés que provenían de la península coreana. En la actualidad llamamos a estas migraciones yayoi, eh, justamente porque las primeras muestras materiales de estas culturas aparecieron en un barrio de Tokio que tiene ese nombre. Pero lo importante es que estas migraciones se asentaron a lo largo del archipiélago japonés, iniciando desde el sur, ¿no?, desde lo que ahora es Kyushu, y se fueron extendiendo hacia el norte, hacia el Honshu, etcétera. Con el tiempo, estas poblaciones que vivían en un estilo sedentario, agrícola, bastante belicista y en unas sociedades jerarquizadas, prácticamente eh, absorbieron o reemplazaron a la población que existía antes de esto, ¿no? Las poblaciones anteriores son conocidas como culturas Yomon. No sabemos bien ni qué lenguas hablaban, ni realmente en qué creían, ¿no? Solo tenemos la cultura material que dejaron, que son figurillas de barro, algunos sitios arqueológicos en los que se pueden encontrar todavía los vestigios de su alimentación, de sus hogares, etcétera, ¿no? Pero actualmente en el genoma de los japoneses, solo alrededor de un 10% proviene de estas poblaciones que estaban antes de estas migraciones yayoi, ¿no? Entonces, con estas migraciones es que llega la lengua que se va a convertir en el japonés, es que llega este primer conjunto mítico que todavía preservamos, ¿no?, y que se va a desarrollar en diferentes centros, eh, esferas culturales. Justamente con el paso del tiempo van a empezar a emerger diferentes, digamos, centros de poder a lo largo del archipiélago. El más importante de ellos va a ser el de Yamato, que se desarrolla en torno a eh, en torno al valle, que ahora es la prefectura de Nara. Pero también hay otro centro cultural importante en lo que ahora es Izumo. Entonces, justamente con el tiempo, Yamato va a ser la que va a
lograr la hegemonía sobre estos otros centros culturales, y eso es lo que vemos plasmado en los mitos. Sí, entonces surgen varios centros culturales. Uno de ellos es Yamato, otro es Izumo, hay otros a lo largo del archipiélago, como Tsukushi, en la parte norte de Kyushu, etcétera, ¿no? Finalmente, surgen estos centros culturales a lo largo del archipiélago. Finalmente, Yamato toma la hegemonía, y eso es lo que va a verse reflejado en los mitos que preservamos hasta la actualidad, ¿no? Tenemos un ciclo, por ejemplo, que se identifica con Izumo, que es caracterizado por la presencia de los dioses Susanoo, Kunitokotachi, Okuninushi, Susanoo Okuninushi, y la descendencia de este último, ¿no? Uno de esos mitos, por ejemplo, es el del conejo, que le da la profecía a Okuninushi de que gobernará el, el país. Otro de estos mitos es Okuninushi realizando una serie de pruebas que le presenta el dios Susanoo para conseguir la mano de una de sus hijas. Otro de estos mitos es el dios Susanoo matando a la serpiente Yamata no Orochi, una especie de ser primigenio que es más grande que los valles y que lleva bosques enteros sobre su espalda, que es una especie de mito sobre la dominación de la naturaleza, de las fuerzas destructivas de la naturaleza. En cambio, sobre los mitos de Yamato, vemos aquellos que están relacionados con el establecimiento de la casa imperial y también de los clanes que la apoyan. Entonces, la cultura de Yamato la podemos observar a lo largo del archipiélago justamente porque se identificaba con la construcción de estas tumbas monumentales, ¿no? Que tenían la forma como de ojo de cerradura, que en japonés llamamos Senpoko Enfu, y justamente el ir encontrando monumentos similares en otras partes del archipiélago que no son el valle de Nara, nos habla de que justamente otras unidades políticas fueron adoptando esta misma cultura y la fueron asimilando como una forma de mostrar su poder. También parte de esta cultura es la construcción de este tipo de figuras de cerámica, a las que llamamos haniwa, que justamente eran para acompañar a los difuntos, ¿no? Y que son parte de cultura material que también puede verse en otras partes de Asia, ¿no? Es decir, hay como cierta continuidad entre estas. Pero estamos viendo entonces, en la cuestión de los mitos relacionados con Yamato, está el establecimiento del linaje real, del linaje del clan Yamato, y de los clanes que lo apoyan, ¿no? Que están cercanos a ese poder. Entonces, por ejemplo, algunos de los importantes van a ser el clan Mononobe, que clama ser descendiente del dios Takemikazuchi. Tenemos al clan Nakatomi, que es descendiente del dios Ame no Koyane. O tenemos al clan Inbe, que dice ser descendiente del dios Futodama, ¿no? Entonces, parte también de este mito es el mandato divino dado por Amaterasu a su nieto Ninigi de bajar a gobernar el archipiélago, y como símbolo de ese mandato le entrega 3 objetos, ¿no? Que son una espada, un espejo y una joya de jade, ¿no? Una magatama. Estos últimos 2 objetos, el espejo y la magatama, habían sido utilizados en un ritual propiciatorio del sol, ¿no? Es decir, para que la diosa Amaterasu emergiera de una cueva en la que se había ocultado después de un caos que se había producido en el cielo y que la había ofendido e indignado. Un caos provocado por el dios Susanoo.
Entonces, estos dos objetos, junto a la espada, que después entrega el mismo dios Susanoo como un símbolo de reconciliación, le son entregados a Ninigi, quien baja a la tierra, y justamente se dice que baja a la isla de Kyushu, y de esta deidad va a descender el linaje real, que tiene estos símbolos de su legitimidad. Entonces, justamente uno de esos mitos importantes de Yamato es este de la cueva celestial, Amano Iwato, en el que la diosa se había ocultado, y el resto de los dioses celestiales realizan una ceremonia para invitarla a salir, ¿no? Y finalmente extraerla de la cueva, porque al ser la deidad solar, eso implicaba que todo el mundo estaba en tinieblas, ¿no? Y justamente los dioses que participan en este ceremonial son los que después van a descender junto al nieto de Amaterasu, ¿no? Junto a Ninigi. En, eh, de acuerdo con Kojiki, recordemos que hay varias versiones. La de Kojiki presenta una historia lineal, mientras que Nihon Shoki presenta una historia principal, pero también varias variantes, ¿no? Y la historia principal suele tener varias discrepancias respecto a la de Kojiki. Entonces, finalmente tenemos también varias versiones de estos mitos, ¿no? Entonces, de acuerdo con la versión de Kojiki, justamente esas deidades que habían ayudado a salir a Materasu por medio de un ritual que había involucrado eh, oráculos, la realización de ofrendas y danzas, son los que bajan, ¿no? Con Nini Amenokoyane, que va a ser entonces el ancestro del clan Nakatomi y de los Fujiwara también. Futodama, el ancestro de los Imbe. Ameno Usume, la, esa es una deidad femenina que realiza una danza y que se va a convertir justamente en el ancestro del clan eh, Saru, Saruta, que es del que provienen las sacerdotisas encargadas de las danzas que se convierten en el Kagura. Luego tenemos a Ishikoridome, que va a ser la diosa que crea el espejo de bronce, que se convierte en el símbolo de Amaterasu. Atamano Oya, que es el dios que produce las cuentas de Jade. Omoikane, que es el dios que planeó todo y al que Amaterasu le va a dar la orden de encargarse de su gobierno y de sus ritos en la tierra. Y otros dioses. Importante aquí finalmente es Toyouke, ¿no? Que es esta deidad a la que ya les mencioné. Otra escuela shintoísta distinta va a considerar como la deidad primigenia, la deidad más importante de todas, ¿no? Que tiene una jerarquía superior a todas estas. Pero bueno, entonces aquí vemos cómo estos mitos están relacionados justamente con el establecimiento en el poder de esta unidad política. Otro mito importante entonces es el linaje real de Yamato, al que siempre se le da énfasis al provenir de Amaterasu, ¿no? De la diosa solar. Sin embargo, en este linaje también participan otros dioses de importancia, como el dios de las montañas, el dios del mar, el dios Takami Musubi, que era uno de estos dioses que también habían emergido al principio del mundo. Y, digamos, esta idea de un linaje real puede sonarnos como solo una lista de descendencias que podría ser aburrida. Sin embargo, hay bastante que explorar, ¿no? En estos mitos. Para empezar, por ejemplo, si vemos, aquí están los dioses celestiales, luego aquí, a partir del dios de las montañas, se introduce los dioses de la tierra, luego la hija del dios de las montañas es Konohana Sakuyabime, que es la diosa del monte Fuji, entonces es un volcán, y por lo tanto, en el nombre de todos sus hijos aparece el carácter de fuego. Es decir, aquí vemos aire, tierra, fuego. Finalmente, uno de estos hijos, Ori, va a descender al reino de Watatsumi, el dios del mar, y de aquí se va a casar finalmente con una de sus hijas, ¿no? Entonces, el agua entra como otro elemento en este linaje
de lo real de Yamato. Entonces, finalmente, el clan Yamato tendría la legitimidad para gobernar, justamente porque tiene el mandato de la diosa Amaterasu, que gobierna en el cielo, que es el sol mismo, pero también finalmente está mezclado con muchas otras deidades de importancia, y están aquí las 5 fases de la naturaleza, ¿no? Los 5 elementos, ya desde una cosmovisión china. Sin embargo, algo importante que hay que tomar en cuenta es que, por ejemplo, hay algunos dioses que actualmente consideramos como nativos de Japón, como parte del shintoísmo moderno, que sin embargo no formaban parte de estos mitos Kiki. ¿No? Es decir, no eran parte de esos núcleos relacionados con el clan Yamato y su llegada al poder. Se trata de dioses que llegaron con migraciones tardías. Uno de estos, por ejemplo, es Inari, que actualmente es muy popular y muy fácil de reconocer en cuanto a sus santuarios, porque suelen estar custodiados por zorros de piedra. O suele haber zorros de cerámica sobre el altar, o algo relacionado con los zorros en cualquier parte del espacio. Entonces, el dios Inari, por ejemplo, llegó, más bien era el dios tutelar del clan Hata, que de acuerdo con Nihon Shoki, llegó hasta el siglo II de nuestra era. ¿No? Entonces, este clan Hata decía provenir de la casa real de la primera dinastía de China, la primera dinastía imperial de China, ¿no? La Qin. De hecho, el carácter que en japonés se lee Hata, en chino se lee Qin. Y ellos se establecieron primero en Izumo, después migraron hacia lo que ahora es Kioto, y justamente convirtieron al monte Inari, que está al sur de la actual ciudad de Kioto, en el centro cúltico de su deidad. Actualmente ahí está el Fushimi Inari Taisha, que justamente está dedicado a esta deidad, ¿no? Y así hubo ejemplos de otros, ¿no? En estas crónicas, Kojiki Nihon Shoki, se mencionan la llegada de algunos otros migrantes de la península coreana o incluso desde otras partes del continente, que fueron trayendo diferentes elementos de la cultura continental, ¿no? Desde la escritura, la adivinación, a través del yin y el yang, el conocimiento de los mapas, etcétera, ¿no? Y algunos de estas deidades importantes van a provenir justamente también de estos clanes que se incorporan tardíamente a este panorama dominado por Yamato. Después, en el año 552, llega el budismo, que justamente es enviado en una misión por el rey santo de Paekche. El rey santo justamente así aparece nombrado como Song Wang, que era muy devoto, ¿no?, de la religión. Entonces manda esta misión a los reyes de Yamato con la idea de que se conviertan, ¿no? Y eso crea primero un conflicto porque estos clanes importantes que claman descender de las deidades justamente ven como una amenaza política, pero también religiosa, el que se acepte esta otra religión con otro conjunto de deidades, lo ven que los va a ofender, ¿no? Y ahí la historia es bastante compleja, pero finalmente el budismo es aceptado, ¿no? Y la diosa, perdón, la reina Suiko adopta al budismo como la doctrina oficial del estado de Yamato. A partir de entonces van a convivir ambas doctrinas en paralelo y con el paso del tiempo se van a ir asimilando una a la otra. Además del budismo, empiezan a llegar ya de forma más oficial las diferentes doctrinas del continente, junto con documentos escritos de diversa índole, ¿no? Entre estas pues, es el confucianismo, el taoísmo y el budismo, consideradas las 3 doctrinas de China. Con el paso del tiempo, el taoísmo va a ser sustituido en esta asociación de 3 partes por justamente el shintoísmo, justamente porque se identificaba también al taoísmo como parte del culto a las deidades chinas y también con una serie de teorías que ayudaban a explicar la realidad material, física, ¿no?, sensible.
mientras que el confucianismo se dedicaba en mayor parte a la cuestión de la política y de la organización social, y el budismo a la parte trascendental, ¿no? Que daba una explicación ya coherente a todo, es decir, de acuerdo después con Kukai, de acuerdo con Kukai, justamente el budismo va a ser la doctrina superior que complementa a las anteriores, ¿no? Pero antes de pasar ahí, por ejemplo, quiero mostrarles, ¿no? Que esta idea de la vía de los dioses, lo que en japonés llamamos Shinto y en chino se leería Shendao, proviene de uno de estos textos llegados del continente, ¿no? Uno de los 5 clásicos confucianos, Libro de los Cambios, I Ching o Ekikyo, ¿no? Que fue copilado en el primer milenio antes de nuestra era, aunque muchas veces se le atribuye al propio Confucio, ¿no? Sin embargo, eso es más bien también legendario, ¿no? Y vean en esta cita que dice: al contemplar el camino de los dioses del cielo y que las 4 estaciones no se desvían, el santo establece su enseñanza en el camino de los dioses y todo bajo el cielo se le somete, ¿no? Entonces, practicar esta vía de los dioses está relacionado con mantener una armonía del mundo, ¿no? Y con un soberano sabio que sabe controlar justamente todas esas fuerzas y mantener la armonía. Y esa va a ser la idea que va a inspirar la estructuración de la idea del Tenno, ¿no? Del el emperador japonés, el soberano celestial. Recordemos entonces que estos mitos de los que les hablé relacionados con los clanes de Yamato fueron compilados por escrito, o al menos en las versiones que nosotros preservamos, hasta principios del siglo VIII. El Kojiki, el registro de las cosas antiguas, fue presentado a la corte en el 712, mientras que las crónicas de Japón y Honshoki fueron presentadas hasta el año 720. Entonces, ya para este momento, ya había todo un bagaje de cultura continental que también fue incorporado. Se considera, por ejemplo, que el inicio de estas crónicas, donde se habla de cómo el cielo y la tierra se separaron y cómo de ahí emergieron de forma espontánea las primeras deidades, justamente tiene que ver más con la concepción de las relaciones entre el yin y el yang que con el mito antiguo de Japón. Hay quienes consideran que, como tal, la mitología japonesa iniciaría con el Izanagi e Izanami, ¿no? Estos dioses que descubren la reproducción sexual y empiezan a generar el archipiélago japonés y a toda una serie de deidades que la pueblan. Pero algo muy importante de mencionar es justamente que se da una unificación, ¿no? De las doctrinas con el paso del tiempo. En el año 752 justamente se inaugura el Gran Templo del Oriente, Todaiji, ¿no? En la ciudad de Nara. Y uno de los monjes que estuvo detrás de este proyecto, Yoki, fue quien identificó a partir de un oráculo que Amaterasu, la diosa de la casa imperial, era una manifestación del Buda universal, ¿no? De Mahavairochana, en japonés Dainichi. Por lo tanto, la construcción de este templo era al mismo tiempo la consagración de este Buda universal, que es el principio de todo, pero también de la diosa de la que procede el gobierno local. Muy importante va a ser la introducción justamente del budismo tántrico, en el que Kukai va a jugar un papel muy importante, aunque también Saicho y la escuela Tendai, porque justamente establece toda la teoría que va a permitir la amalgama de deidades, budas, bodhisattvas y toda una serie de elementos muy complejos, ¿no? De los cuales van a surgir las primeras escuelas religiosas como tal, ¿no? Es decir, que aun cuando se concentran en el culto a deidades locales o deidades de diversos orígenes, tienen detrás de sí una teoría que proviene de este tipo de budismo. Algo importante, por ejemplo, es esa teoría de los 3 niveles de verdad, en el que justamente todo lo que nosotros percibimos, lo material, el mundo de los dioses y de las pasiones, es parte de lo provisorio. La realidad que está detrás de eso es el vacío, ¿no? Pero justamente
entre ambos está el punto medio, que es en donde hay que considerar justamente que estas deidades, que son parte de este mundo de pasiones y de ilusiones materiales, también tienen una realidad importante, ¿no? También son o manifestaciones de los Budas y Bodhisattvas que están transformados de esa forma para transmitir mensajes específicos o para ayudar hacia la salvación. Va a llegar el punto en el que incluso el mismo nombre del país empieza a tener un juego de palabras, ¿no? Este nombre que les pongo aquí puede leerse como Dai Nippon Koku, es decir, el gran país de Japón, o el gran país en el que nace el sol, pero también puede leerse de otra manera como Dai Nichi Honkoku, es decir, el país central del Buda universal, lo que hace de Japón una tierra sagrada, donde todos los dioses también son parte de ese proyecto cósmico universal. Esa es la teoría del Honji Suyaku, que los dioses son eh, vestigios de estas realidades trascendentes, ¿no? Que son los Budas y Bodhisattvas. Sin embargo, después va a surgir la teoría opuesta, ¿no? En la que justamente, ¿no? La primera escuela shintoísta surge como parte del budismo tántrico, ¿no? Es la vía de los dioses de las dos partes. Y estas dos partes, Ryobu en japonés, se refiere a los dos mandalas, ¿no? Que representan la realidad trascendental, que justamente tienen como deidad central a Mahavairochana, el Buda universal, Dainichi. Y se identifica que el centro de estos mandalas corresponde con los santuarios de Ise, ¿no? Por lo tanto, justamente Japón está inscrito en estos mapas cósmicos sagrados y todo lo que se manifiesta en este archipiélago es parte de esta realidad sagrada, no parte de estas manifestaciones de Budas, Bodhisattvas, que son los dioses. Sin embargo, como les decía, surge también el paradigma contrario, ¿no? Que en realidad los Budas y los Bodhisattvas son manifestaciones de los dioses, ¿no? Que serían las fuerzas de la naturaleza originales que están ahí transformando y dando sentido a todo. Entonces tomarían estas formas para transmitir esas doctrinas que serían coherentes con la forma de vida de los dioses. La escuela shintoísta que proclama esta versión se llama justamente Yoshida Shinto o la vía de los dioses del clan Yoshida, que se establecen entre finales del siglo XIV y el siglo XV, ¿no? Y que va a tener gran importancia en el siglo XVI, en el XVII todavía, y finalmente termina desapareciendo. Sin embargo, ya para terminar, como mencioné al principio, digamos, toda esta complejidad de mitos y una gran cantidad de deidades de muchos orígenes es dejada de lado, es de forma violenta, justamente a la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? En la Revolución Cultural Meiji, con la fundación de la Villa de los Dioses Nacionales, Koka Shinto, ¿no? Que se convierte en la doctrina de Estado y que establece justamente que solo los mitos Kiki son los importantes de Japón porque nos hablan de los ancestros de la casa imperial y del pueblo japonés. Bueno, una versión bastante reduccionista. Muchos santuarios que mezclaban elementos budistas son destruidos o las partes consideradas budistas son eliminadas. Algunas deidades que no podían ser como separadas también fueron dejadas de lado y algunas fueron importantes, ¿no? Como Gosu Tenno, el rey Deva, cabeza de vaca, que justamente era la deidad del santuario de Gion en Kioto, pero tenía demasiado elemento budista, entonces fue sustituido por Susanoo. Ya nada más les muestro entonces variedad en esta gran gama de deidades. Pues tenemos en primer lugar a los Budas, ¿no? Que de acuerdo con la doctrina que postula que son el origen de la realidad trascendente, estarían como en el punto más alto, ¿no? Luego tenemos a los bodhisattvas, que son quienes aspiran a convertirse en budas, pero los que están aquí ya están en un nivel muy elevado, en un nivel de no retroceso, ¿no? En el que ya han adquirido toda serie de poderes sobrenaturales,
que pueden escuchar y ver todo al mismo tiempo, o muchas otras cosas por el estilo, ¿no? Entonces ya también son como deidades, solo en un grado menor respecto a los budas. Luego tenemos a los reyes de la iluminación, o Myō en japonés, que son formas furiosas de los budas y de los bodhisattvas que protegen a la doctrina y a la comunidad budista, a Japón como reino budista, ¿no? Tenemos luego esta idea de las 8 legiones que llegó con el budismo y que justamente introduce una serie de categorías de la mitología india que se van adaptando. Los importantes en Japón van a ser los devas y los nagas, ¿no? Que son deidades y dragones. Entonces aquí tenemos a los devas, algunos de ellos fueron muy importantes en Japón. Por ejemplo, Benzaiten era la diosa tutelar del clan Taira y del clan Goyo, que gobernaron Japón en momentos claves de la historia medieval. Aquí tenemos otros que también fueron muy importantes y que fueron casi dejados de lado en el siglo XIX, como Dakiniten, que estaba fusionada con Inari. Aquí pueden ver el zorro. Luego tenemos la categoría de los... finalmente tenemos esta categoría de los avatares, que son las manifestaciones de varias deidades fusionadas en una sola para un mensaje específico. Había una escuela shintoísta que consideraba a Sano Gongen como la deidad principal, ¿no? El Sano Shinto. Tenemos, por ejemplo, los dragones que les mencioné, que muchas veces son manifestaciones de otras deidades más elevadas. Y aquí les dejo la bibliografía. Y bueno, lamento las complicaciones técnicas que seguramente deterioraron la manera de presentar esta conferencia, pero espero que la parte importante les haya sido de interés y de agrado también, ¿no? Y si quieren investigar más, aquí les dejo la bibliografía. Muchas gracias, Carlos. Sí, yo creo que definitivamente se pudo sobrellevar los problemas técnicos y en realidad nos hemos quedado con mucha información valiosísima y también y también nos queda esta enseñanza de que la cultura japonesa y la mitología japonesa y la religiosidad japonesa es sumamente compleja y que definitivamente una hora no nos alcanza para cubrir toda esa complejidad, pero te agradecemos mucho que nos hayas hecho este mapeo general. Y bueno, voy a aprovechar estos últimos minutos para retransmitirte una pregunta del público. Justamente hacia la última parte de tu exposición mencionaste a la deidad Inari y bueno, nuestro público nos pregunta si es verdad que Inari, dependiendo de quién hace la representación, puede tomar la forma de una forma masculina, una forma femenina o quizá una combinación de ambas, ¿no? Esa es la consulta. ¿Es así? Y discúlpeme, amplío un poco más la pregunta porque me parece muy interesante eso sobre la representación de lo femenino y lo masculino cuando se trata de dioses o avatares, ¿no? Entonces, si podrías ampliar a partir de eso un poco más sobre esa temática. Muchas gracias, Carlos. Sí, muchas gracias por la pregunta. Sí, digamos, es verdad que hay momentos en los que se representaba a Inari como una deidad masculina y en ese caso solía ser un anciano, ¿no? Barbado, cargando como montones de paja de arroz. Sin embargo, sí existen también otras versiones en las que aparece como una muchacha, ¿no? También suele estar asociada con el arroz y con los zorros. Durante una gran parte de la historia japonesa, la manifestación más importante era la femenina, ¿no? Justamente porque se sincretizó a Inari con Dakiniten, ¿no? Que era una deidad, un deva femenino. De hecho, también es una deidad bastante complicada, pero digamos, era representada justamente como una mujer que cabalgaba un zorro, ¿no? Normalmente blanco. Entonces, muchos de sus ayudantes también solían ser otras deidades que montaban zorros, ¿no? Entonces, era muy común que esa fuera la imagen que se presentaba como Inari, que al mismo tiempo era Dakiniten, ¿no?
es decir, estaban fusionadas estas deidades. Fue con la revolución cultural de la era Meiji que justamente intentó como purificarse, ¿no?, la imagen de esta deidad, y se la suele dejar también como una deidad masculina, aunque también, digamos, como es una deidad muy popular, no pudo ser como completamente domesticada en ese sentido, y sigue siendo frecuente encontrarla de esas otras maneras, ¿no? O también justamente a través de sus mensajeros, los zorros, ¿no? Normalmente uno cuando encuentra zorros en los santuarios sabe que ahí es un espacio dedicado a Inari, ¿no?, aunque en tiempos pasados también podría haber estado dedicado a Takiniten. Luego, respecto a lo femenino y lo masculino con las deidades, hay algunas que sí tienen muy establecido desde los textos si son deidades masculinas o femeninas, ¿no? Pero hubo algunos procesos en los que, digamos, eso no importó tanto, el que estuviera determinado por los textos, y fueron transformándose. Un caso, por ejemplo, es el de Amaterasu mismo. No sé si vieron la imagen donde estaba de un lado el Buda Dainichi, del otro lado una imagen de Amaterasu, pero esa imagen de Amaterasu estaba barbada, ¿no? Es decir, era una forma masculina de la diosa. Justamente es porque con el paso del tiempo, como que se fue perdiendo un poco esa identidad tan fija que tenía en la época antigua, y se le empezó a asociar ya con muchas otras cosas, ¿no? Tanto los budas, otros principios, etcétera, y por lo tanto empezó a relacionarse más con formas masculinas. Pero, por ejemplo, en el caso de algunas deidades, se dan incluso fusiones, ¿no?, en las que se mantiene una importante, es la fusión de Takiniten con Shoten, que es la versión japonesa de Ganesha, con Benzaiten, ¿no?, que es la forma japonesa de Sarasvati, ¿no? Entonces, en esta fusión suelen tener tres cabezas. La cabeza central es masculina, pero femenina, una cabeza femenina, una cabeza lateral suele ser la de un elefante, y la cabeza del otro lado también suele ser femenina, ¿no? Sin embargo, hay otras versiones en las que hay una cabeza femenina y otras variadas, ¿no? Entonces, depende mucho también como de las intenciones, de los círculos sociales en los que se hayan producido, de los centros cúlticos y de todo lo que está relacionado con el momento y el espacio en el que se produjeron estas imágenes, ¿no? Entonces, es muy complicado, ¿no? Sí necesitaríamos como tal vez tardarnos un poco más, pero digamos, es así, ¿no? No, sí, por supuesto, y definitivamente como algo introductorio nos asuele muchas dudas. Bueno, Carlos, el tiempo nos ha ganado, ha sido una exposición súper entretenida. Muchas gracias por todas esas imágenes. De verdad que nos ha ayudado a entender, como te digo, la complejidad de este proceso. Y bueno, siguiendo, los invito, ¿no?, a todos a seguir las redes sociales del Centro Cultural. Agradecemos mucho a Carlos Viveros por habernos acompañado esta noche, y les comentamos que el día 17 de este mes vamos a tener una conferencia también que mezcla un poco mitología, religiosidad y en general creencias del Japón. Se llama Un recorrido literario y artístico por el Tanabata, el Festival de las Estrellas, y que estará a cargo de la investigadora Daisy Sarabia. Justo el mes pasado nomás estuvimos celebrando el Tanabata, así que los invito a enterarse de qué va el Tanabata, y también poder un poco incorporar lo que hemos aprendido el día de hoy con Carlos en esa conferencia. Como les mencionaba, no se olviden de seguir las actividades del Centro Cultural Peruano-Japonés, que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Gracias, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por estar aquí, ¿no?, presentes para escuchar. Hasta la próxima, gracias. Hasta la próxima.